Son las 10. Buenos días. Otra vez Miquel, Iker, Javier, Ángela. Te dejo la última porque te estoy viendo ahí. Egunon, buenos días. Ongi etorri guztioi bosgarren txanda honetako lehen hitzaldia. Bienvenidos a todos a la primera charla de este quinto ciclo. Este quinto ciclo lo hemos ido organizando un poquito y junto con la ayuda de Basque Investment, que sabéis que pertenece, es una agencia que pertenece a la SPRI, Gobierno Vasco, es una agencia de internacionalización. Hemos hecho ya 4 ciclos que denominamos en su día, en el año pasado, ciclos webinar Segan Desafío COVID. Empezamos con temas que preocupaban mucho a los socios. Me habéis oído muchas de la gente que estoy viendo aquí, que os estáis registrando, que estáis accediendo en estos momentos. Me ha oído muchas veces esta pequeña introducción. Empezamos con temas que preocupaban en aquel momento terrible del confinamiento. Seguimos con temas más estratégicos, con temas de tecnología. La directora estaba haciendo el 4º ciclo, temas de sostenibilidad, y ahora pues queremos con este quinto ciclo, dedicado más a la internacionalización, intentar dar pistas y claves para volver a recuperar la cuota de mercado que todos hemos sufrido en este sector tal vez estábamos pues muy cómodos, luchando mucho, pero muy cómodos con los mercados habituales, y ahora, pues bueno, habrá que buscar otros nichos, otros programas, otros países en los cuales pues poder intentar pues demostrar de lo que el sector, el clúster vasco de aeronáutica y espacio es capaz. En este caso, pues hemos trabajado, como acabo de decir, con Basque Investment para organizar este ciclo. Vamos a echar un vistazo a las oportunidades de negocio en el sector aeronáutico en China. Nos van a acompañar pues, dos entidades, 3 personas, ¿vale? La primera entidad que va a hablar es Minda Consulting. Está con nosotros Ángela, que se llama Junsu, ¿verdad, Ángela? Sí, y Javier sí. Rebordinos, son los fundadores de Minda Consulting. Están en San Sebastián y se centran en los negocios bilaterales entre empresas vascas y chinas, ¿vale? Ángela es china, vive en San Sebastián, junto con Javier. Tiene más de 15 años de experiencia profesional trabajando para muchas empresas vascas en China. Y Javier, ingeniero industrial, pues lleva 25 años de experiencia profesional en puestos directivos y 20 de ellos en el extranjero. 10 años en China, ¿verdad, Javier? Y después está Miquel Yang, que es el director de la oficina de Basque Investment en China. Lleva 18 años en esa oficina de SPRI en Shanghái. Ha estado anteriormente trabajó en empresas tanto domésticas como multinacionales, en temas comerciales. Y una anécdota es que su primer puesto de trabajo fue en la aviación, en la Agencia de la Aviación Civil en China. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con nosotros. Ángela, Javier, os voy a pasar el control de la pantalla y voy a... sí. De acuerdo. Voy a hacer la primera introducción. ¿Se ve la pantalla? Todavía no. ¿Se ve la pantalla, Martín? Perfectamente. Vale. Bueno, lo primero de todo, gracias, Martín, por la introducción. Buenos días a todos. Queremos dar las gracias a EGAN por la organización y el haber hecho posible este webinar, y también queremos dar las gracias a Basque del Grupo SPRI por la participación y la colaboración en este webinar. De todos he sabido que el impacto de la COVID-19 en todo el mundo durante el último año ha sido muy, muy importante, y desde luego el sector aeronáutico probablemente sea, y seguramente es uno de los sectores que ha recibido un impacto negativo más brutal en todo el mundo. Por lo tanto, hemos creído que podía ser interesante el presentar ciertas oportunidades que el sector aeronáutico puede dar en China,
y este es el motivo de este webinar. Voy a presentar el índice de temas que vamos a tratar entre Ángela y yo y luego le daré la palabra a Ángela. Desde Mindac Consulting vamos a tratar, en primer lugar, el punto de COMAC, donde vamos a ver cuáles son los objetivos de COMAC, cuál es su presencia global actual, cuáles son los programas que tiene en marcha, los proveedores Tier 1 y cómo son clasificados según la clase 1, 2 y 3. Hablaremos un poco de la distribución de proveedores tanto extranjeros como locales chinos de COMAC. Haremos algunas consideraciones generales sobre los proveedores que hemos presentado y luego haremos una mención pequeña y particular sobre un corredor que se llama Corredor G60 de alta tecnología e innovación en China. Después pasaremos a hablar sobre la presencia de Airbus en China, en la República Popular China, que data desde del año 1994. Presentaremos algunas previsiones aeronáuticas según ciertas fuentes de información y al final analizaremos ciertos análisis de oportunidades de negocio en el sector aeronáutico chino que nos han venido a través de Mindac Consulting. Le paso la palabra a Ángela, que va a seguir con la presentación. Hola, buenos días a todos. En esta primera diapositiva quiero centrarme sobre todo en el objetivo de COMAC y unas palabras del presidente Xi Jinping en 2014. COMAC está fundada en Shanghai en el 11 de mayo de 2008. Siguiente, voy a leer de esta diapositiva directamente. Objetivos: convertir el programa de aviones comerciales en un símbolo de la política de reforma y apertura de la nueva era, en la creación de una nación innovadora y un país poderoso manufacturero, y convertir a COMAC en una empresa de aviación de clase mundial para el año 2035. Convertir el programa de aviones comerciales en un símbolo de la creación de un país socialista, moderno y poderoso, y convertir a COMAC en una de las 4 mayores empresas aeronáuticas a mediados de este siglo. Espíritu emprendedor en una larga marcha. Convertir a China en un líder de la aviación, pasando en los 4 plazos largos. Xi Jinping COMAC, mayo 2014. Lucha, investigación e innovación. Aguantar las dificultades y dedicación. Y no rendirse nunca. Con quiero decir que el sector aeronáutico chino es una prioridad de país, tanto a nivel tecnológico, económico, como el orgullo nacional. Y por lo tanto, China podrá todos los recursos y el tiempo necesario para lograr este objetivo. Siguiente, vamos a ver presencial global de las sucursales. En China está ubicado en Shanghai, donde están las oficinas centrales, centro de diseño, fabricación, etc. En China, en Beijing, el llamado PATRI, que es Beijing Aircraft Technology Research Institute. En Sichuan, Chengdu, tiene el filial de COMAC, porque Chengdu Airlines es socio y accionista de la misma empresa. En extranjeros, tiene implantaciones en Estados Unidos, Los Ángeles, desde 6 de diciembre de 2010 y en Francia, en París, desde 11 de junio de 2011. Estas 2 implantaciones estaban muy enfocados a desarrollar relaciones públicas y privadas, tanto como desarrollar de proveedores. En África está Etiopía y Kenia. En Asia está sudeste asiático, Indonesia. Siguiente, vemos una mapa como esta presencia en distintos continentes. Ahora vamos a ver los 3 programas que están en marcha. El siguiente es diapositivas, podemos matizar los datos. Primero, ARJ21, sí, cabe hasta 78 a 90 pasajeros, con un alcance hasta 3.700 kilómetros. Tiene ya conseguido 23 clientes con 528 pedidos. C919, cabe entre 156 a 168 pasajeros.
Tiene un alcance hasta 5.555 kilómetros y ha conseguido 28 clientes con 815 pedidos. Y el último, CR929. Cabe pasajero hasta 280 personas y un alcance hasta 12.000 kilómetros. Vamos a ver más detalles sobre estos programas. Primero, en ARJ21. Tiene una capacidad de producción anual entre 20 a 30 unidades. Ya tiene entregado 39 aviones, horas de vuelo suma más que 43.000. Pasajeros transportados 1.290.000. Y aquí vemos la apariencia, la cabina de piloto y de pasajeros. Siguiente, vemos el programa C919. El 5 de mayo de 2017, primer vuelo de prueba. Ahora, actualmente está con 6 aviones de prueba para sus certificaciones. Vemos la apariencia, la cabina de piloto y también de pasajeros. El último, el programa CR929. Está desarrollada conjuntamente con Rusia, pero lleva bastante retraso. Siguiente, voy a pasar la palabra a Javier. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de proveedores de COMAC, los Tier 1. COMAC distribuye a sus proveedores Tier 1 en 3 clases diferentes en función de la criticidad y de la complejidad de sus equipos o sistemas. Dentro de la clase 1 pone a los motores como sistemas críticos, los trenes de aterrizaje, partes estructurales críticas y algunos sistemas como los de frenos, el Flight Management Systems, la gestión del aire, así como ciertos sistemas electrónicos críticos. Dentro, aunque el número de proveedores es muy extenso, vamos a mencionar algunos de ellos. De Estados Unidos, en esta clase 1 está GE Aviation Commercial Engines, Parker Aerospace, Meggitt, Honeywell o Donaldson. Tenemos también al proveedor CFM International, que es una empresa fruto de la colaboración entre la empresa estadounidense GE Aviation y Snecma de Francia. En esta clase 1 vemos también proveedores franceses como Safran o Thales Avionics y alemanes como Liebherr. La clase 2 está referido a equipos y estructuras menos críticas, como son estructuras hechas a medida, materiales especiales, equipos electrónicos que no son críticos en el avión, contenedores de carga, sistemas antivibraciones. Entre esta clase de proveedores destacamos a Cassen Metals, a Armor NTD o a Eaton. Hay proveedores franceses como Driesen, suecos como Trelleborg y daneses como Sater. La lista es más amplia, simplemente hemos puesto una referencia de proveedores. Dentro de la clase 3 están catalogados los materiales y partes más estándares, como partes eléctricas, conectores, elementos de fijación, materia prima y composites, revestimientos, adhesivos. Aquí la lista es bastante larga, tanto de proveedores estadounidenses como de otros países, pero con una marcada mayoría de los proveedores americanos. Ahí hemos puesto algunas referencias como Novelis o Align Aerospace, Peerless Aerospace, etcétera. Hay proveedores de Reino Unido como Ultra Electronics o alemanes como ThyssenKrupp y Henkel. En esta tabla que os presentamos ahora hace referencia a la distribución de proveedores entre extranjeros y locales y también por las clases. Dentro de la clase 1 que hemos mencionado anteriormente, en cuanto a sistemas críticos, COMAC tiene 34 proveedores extranjeros y 15 locales. Y en cuanto a esa clase 1 también, pero las estructuras críticas, tiene solo un proveedor extranjero y 12 proveedores locales. En cuanto a los productos o sistemas de la clase 2 y clase 3, ahí hay un mix entre suministro directo del fabricante o distribuidor a través de un distribuidor o agente en el país. Por ejemplo, para la clase 2 tenemos 15 proveedores extranjeros que directamente es el fabricante quien suministra por 58 locales, así como 2 proveedores extranjeros que utilizan distribuidores o agentes y 6 de ellos locales. En total, son datos más o menos de finales del año pasado.
de noviembre-diciembre del 2020, COMAC tenía 265 proveedores Tier 1 y que participaban 14 países diferentes. Aparte de estos datos y esta lista de proveedores, queremos hacer ciertas consideraciones que nos parecen importantes. En primer lugar, hay una gran dependencia de proveedores extranjeros en el sector aeronáutico chino. Muy especialmente se depende mucho de los proveedores estadounidenses, tanto en equipos y sistemas críticos como en partes más estándares, como hemos visto en la lista. China y el sistema aeronáutico chino es capaz de fabricar bastantes de los componentes individuales de los aviones, pero en el momento en que intentan integrar diferentes tecnologías y sistemas para los motores y la aviónica, ahí es donde se ve el mayor desafío de COMAC en el futuro. Un punto que hay que tener en cuenta también es lo que ocurrió durante los últimos días de la administración de Donald Trump, que fue a mediados de enero de este mismo año, de 2021. Creo que fue exactamente el 15 o el 16 de enero, en el que se agregó, la administración Trump agregó a COMAC en la lista negra de presuntas compañías vinculadas con el ejército chino. Entonces, dependiendo de cómo sea la posición que adopte la nueva administración de Joe Biden, la inclusión de COMAC en esta lista negra puede poner en riesgo, por lo menos a corto plazo, la viabilidad del proyecto C919 e incluso del avión ARJ21, ya que bastante de su contenido está en manos de proveedores estadounidenses y sobre todo en los motores y en la aviónica. Hemos mencionado antes en el índice que queríamos hacer una breve explicación e introducción del corredor de ciencia y de alta tecnología G60. El proyecto G60 es un proyecto estratégico del gobierno de China y en el que se pretende crear un corredor de innovación y alta tecnología que una Shanghái con 9 ciudades importantes de sus provincias más cercanas, que son las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui. Mencionamos este corredor porque a la hora de considerar el sector aeronáutico chino en el futuro creo que hay que tenerlo en cuenta, ya que COMAC lo está teniendo en cuenta y lo está teniendo presente. Aunque a pesar de eso, en estos momentos todavía la presencia de los proveedores en este corredor para el sector aeronáutico es limitada. En este corredor, de los 165 proveedores Tier 1 que habíamos mencionado al principio, 14 se encuentran en este corredor. 2 de ellos son de la clase 1, 6 de la clase 2 y 6 de la clase 3 y están distribuidos en las ciudades que mencionamos ahí, Songjiang, de Shanghái, Hangzhou, Suzhou, Hefei, etc. Aparte de esos 165 proveedores, se tienen contabilizados más o menos otros 254 proveedores de COMAC y de ellos 16 están también situados en este corredor de alta tecnología G60. Ya que la industria aeronáutica vasca, sobre todo uno de los clientes más importantes es Airbus, incluso bastante más que Boeing, hemos querido mencionar la presencia tan importante y ya larga en la historia de Airbus en China. Airbus data su presencia del año 1994 y tiene implantaciones en Beijing, donde tiene el core de su business, donde está el centro de ingeniería, el centro de atención al cliente que da servicio de repuestos para toda la zona de Asia-Pacífico. También tiene allí en Beijing el centro de formación de simuladores de vuelo de los aviones que menciona ahí, del Airbus 320, 330, 340 y 350, así como simuladores de vuelo del helicóptero H225. En la ciudad de Tianjin, que es una ciudad que está también cercana a Pekín, a Beijing, tiene una planta de montaje de los aviones Airbus 319, 320 y 330. Al norte de China, en la provincia de Heilongjiang, en la ciudad de Harbin, tienen una planta, un centro de fabricación de materiales composites. Y en el sur de China, en la provincia de Guangdong, en la ciudad concretamente de Shenzhen, tienen el centro de innovación de Airbus China, el llamado ACIC. Vamos a presentar ahora una serie de gráficas sobre las previsiones aeronáuticas desde el punto de vista de diferentes fuentes de información. Todos sabemos el momento de incertidumbre y cambiante que estamos viviendo, entonces, dependiendo de las fuentes de información puede haber ciertas variaciones en cuanto a los números presentados e incluso
los escenarios que considera cada una de las fuentes de información también puede ser diferente. Creemos interesante presentar 3 gráficas. La primera es la gráfica que tenéis en la pantalla. Son datos sacados de la IATA, la International Air Transport Association, y de ICAO, del International Civil Aviation Organization. Ahí veis 3 gráficas, una primera en rojo que, bueno, antes de decir que en el eje de ordenadas tenemos el índice RPK, que es el Revenue Passengers Kilometer, uno de los indicadores más utilizados en aeronáutica, y en el eje de abscisas tenemos el espacio temporal que data desde el 1980 hasta el 2040. La primera parte de la gráfica en color rojo se ve el continuo incremento del índice RPK hasta el punto de inflexión de la pandemia del año 2020. Aquí mencionar que en los últimos 20 años prepandemia, es decir, desde el año 1999 hasta el 2019-2020, este índice había crecido de una forma continuada a un ritmo de un 5,1% anual. La parte azul de la gráfica es lo que se tenía de previsiones antes de la pandemia, cómo iba a ir evolucionando este indicador del RPK. Y en amarillo, a línea de trazos, se ve el impacto tan brutal que tiene el índice con una caída importante y cómo se prevé que vaya recuperándose para llegar más o menos hacia el año 2023 a una línea que puede ser inferior al azul, pero más o menos con la misma tendencia de crecimiento y paralela a la línea azul de las previsiones anteriores que se tenían prepandemia. En la segunda gráfica que presentamos ahí, queremos hacer mención a 2 datos importantes, o que creemos que son importantes. La fuente de información es, la veis abajo en la web, es One Air. Estos datos son prepandemia, eran las estimaciones que se tenían de nuevos aviones, de envío de nuevos aviones por diferentes regiones y a nivel global. Eran previsiones que se tenían desde el año 2019 al 2038. Se preveían 44.040 nuevos aviones, de los cuales 17.390 iban a ir dirigidos a la zona de Asia-Pacífico. Eso suponía que muy cerca del 40% de los nuevos aviones iban a ir a la región de Asia-Pacífico. La siguiente gráfica, que es de las previsiones de Boeing, ya son post-pandemia. Son previsiones que hace Boeing, y yo creo que son las últimas que tiene en su web, desde el año 2020, o sea, una vez que ya a finales del 2020, una vez que ya se está viviendo la pandemia, hasta el año 2038. Resaltar 2 cifras aquí también. El Global Deliveries, los envíos de nuevos aviones que van a ser muy parecidos a los de la pandemia, a los prepandemia, que son 43.110 enfrente de los 44.040 que habíamos hablado anteriormente. Y un dato relevante es que Asia-Pacífico sigue siendo la parte más importante del mundo para recibir esos aviones nuevos, con 17.485 nuevas aeronaves, y que precisamente también sigue siendo el 40% de esos envíos globales por todo el mundo. Aparte de estas gráficas de diferentes fuentes que hemos sacado, queremos hacer ciertas puntualizaciones o comentarios que creemos que son interesantes para ver cómo puede evolucionar el sector aeronáutico a nivel mundial y por regiones. Se espera que para el año 2030 2/3 de la clase mundial, de la clase media mundial, se localice en la región de Asia-Pacífico. En la actualidad, en China, solamente el 20% del espacio aéreo se utiliza para aviación comercial. La aviación militar controla el resto del espacio aéreo. Hay ya voces de empresas aerolíneas chinas importantes como China Eastern, Air China o China Southern, que están demandando un aumento de la apertura de este espacio aéreo y que se prevé que siga viéndose paulatinamente en los próximos años. Por otro lado, hay un plan importante para la construcción, renovación y ampliación de aeropuertos llamados de enlace en el centro y oeste de la República Popular China. Por lo tanto, se van a ampliar la cobertura de los servicios de aviación a lo largo de todo el país, con la consecuente necesidad de nuevas aeronaves. Y por otro lado, creemos que no es probable que el duopolio Airbus y Boeing dure para siempre, y en la situación actual creemos que China es la que debería convertirse en el próximo gran competidor
en el sector aeronáutico por dos razones. En primer lugar, por el enorme mercado de la aviación comercial dentro del propio país, que es el más grande del mundo, por la influencia de China en toda la región de Asia-Pacífico y por el importante apoyo que está dando el gobierno central de China al sector aeronáutico en el país. Según ciertas revistas, ciertos periodistas, se estima que COMAC podría tener potencial para competir con Boeing y Airbus probablemente dentro de unos 10 o 20 años. Actualmente China lleva ya bastantes meses con una situación post-COVID que es muy parecida a todos los niveles a la vivida anteriormente a la pandemia, y es el único país del mundo en el que los vuelos domésticos locales están prácticamente exactamente igual que en la era pre-COVID. Ya se ha recuperado el sector aeronáutico local. Entonces, por todo ello, tanto por las previsiones como por estos comentarios, creemos que el sector aeronáutico tiene que tener presente esta región. Yo creo que es vital para el sector y es una región que sin duda alguna está liderada por la República Popular de China. Vamos a explicar algunas oportunidades de negocio que se han presentado ante Minda Consulting. En primer lugar, evidentemente, la forma de hacer negocios con un país, pues con China no dista de las diferentes opciones que pueda haber en cualquier otro país, ¿no? Para el sector aeronáutico, las empresas de Euskadi que quieran vender al sector aeronáutico chino, tanto directamente, sin intermediarios o a través de representantes chinos, creemos que deben ser empresas que tengan un producto o una tecnología propia para tener cabida en ese sector. Por otro lado, hay opciones de joint ventures en China en las que se puede seleccionar un socio tecnológico o un socio comercial. Entonces, esa puede ser una buena estrategia para aquellas empresas que tengan también producto o tecnología propia en el sector aeronáutico o que sean empresas que, aparte del sector aeronáutico, trabajen en otros sectores e intenten desde China diversificar sectorialmente su producción, no solamente dirigido al sector aeronáutico. Y me estoy refiriendo a otros sectores que pueden tener en estos momentos una demanda y un mercado muy importante en China, como el sector de automotriz, el sector de automoción y así como el sector de energías renovables. Otra de las opciones, evidentemente, es la implantación 100% de propiedad extranjera. Y lo mismo, aquellas empresas aeronáuticas con un producto o con una tecnología propia o que tengan una idea también de diversificar sectorialmente su producto en otros sectores en China. Y luego la última oportunidad de negocio puede ser la entrada de un socio chino que puede ser industrial o puede ser un fondo de inversión en la propiedad de la empresa. Y lo que están buscando en estos momentos los industriales y los fondos de inversión chinos en el sector aeronáutico también para poder colaborar o entrar como socios son empresas con producto y tecnología propia. Como casos concretos, en Minda Consulting hemos tenido contactos o se han puesto en contacto con nosotros, en concreto un empresario de Pekín, que lo voy a introducir aquí, dando una oportunidad de representación o una oportunidad de una joint venture futura en China. Es un empresario de la zona de Beijing. Su empresa factura unos 800 millones de renminbis, que al cambio actual más o menos son unos 104 millones de euros. Y aparte tiene en propiedad un terreno en las afueras de Pekín de 130.000 metros cuadrados de terreno industrial y de los cuales 65.000 metros cuadrados ya están construidos. Es una empresa que se dedica a trabajar en los sectores de ferrocarril, aeropuertos y ciudades inteligentes. Los productos que fabrican o representan en China son transmisiones, motores eléctricos, dispositivos y sensores inteligentes. Tienen subsidiarias en Hong Kong y Alemania y actualmente tienen la representación en China de varias empresas europeas. Lo que nos transmite este empresario es que lo que busca son nuevos proyectos en sectores como la fabricación de equipos de aviones comerciales, productos que tengan un alto valor, una alta precisión o un know-how único. Ellos pueden proveer de contactos en el sector aeronáutico y su idea es, en principio, ser el representante en el mercado chino, no necesariamente en exclusividad, es todo discutible, y con la posibilidad de que si la cosa funciona y va bien, pues incluso establecer una joint venture conjuntamente en el país. Por otro lado, hay inversores interesados en empresas con producto y tecnología propias para la compra o participación en la propiedad.
Como he mencionado antes brevemente, estos inversores, tanto privados como fondos de inversión, están buscando empresas con producto y tecnología propia que estén en el sector aeronáutico, con la idea de no solamente enfocarse en el sector aeronáutico también, sino con la posibilidad de diversificar en otros sectores, como he mencionado antes, como el sector automoción o el sector de las energías renovables. También podemos proveer desde Minda Consulting contactos directos con COMAC, como os he explicado, el Commercial Aircraft Corporation of China, y también con la organización AVIC, que es la Aviation Industry Corporation of China. Esta es por nuestra parte la presentación de Minda Consulting. Simplemente, antes del espacio de las preguntas, si las hubiera, dar las gracias a todos los participantes por dedicarnos esta parte de la mañana de vuestro tiempo y, sin más, le paso la palabra de nuevo al moderador Martín. Sí, es tan rápido como para presentar a Miquel. Muchísimas gracias, Javier, Ángela, por lo que nos habéis comentado. Aprovecho también un momentito, Miquel, 2 segundos, para decir que en cuanto se abra el turno de preguntas podéis o bien abrir el micrófono libremente, estamos en un foro muy íntimo, podemos hablar con confianza, o me podéis mandar al chat la pregunta para que la pueda hacer yo. Miquel, tu turno, muchísimas gracias. ¿No se ve la pantalla? Se ve. Bueno, todavía no se ve, pero se va a ver. ¿Se ve la pantalla? Ahí está, perfecto, Miguel. Muy bien. Buena conexión con China. Gracias, Martín, por la invitación a esta conferencia y muchas gracias a Javier y Ángela por las conversaciones iniciadas. Yo, a continuación, sigo explicando brevemente los siguientes aspectos: ideología, directora y líneas de desarrollo, necesidades y selección de proveedores, políticas favorables y apoyo nacionales y locales, y preocupaciones e incertidumbres. Hablando del sistema de la industria aeronáutica de China, en la actualidad China ha establecido, como ha comentado Javier, un sistema relativamente completo para el desarrollo y fabricación de aviones, tanto militares como civiles, con líneas de desarrollo separadas, pero sin separación de familias industriales, por las razones de que hay diferentes requisitos de rendimiento técnico del diseño de productos. Y los estándares de seguridad de aviones de pasajeros son más estrictos que aviones de transporte militar. Y los mecanismos operativos de aeronaves civiles y militares son completamente diferentes. El desarrollo de la industria aeronáutica de China ha sido por un camino hacia la independencia. La palabra clave es independencia. De desarrollo de los aviones de pasajeros nacionales, con líneas de desarrollo militares civiles separadas. La línea civil está liderada por COMAC como núcleo, y la línea militar liderada por AVIC, uniéndose con toda la industria aeronáutica de China y todos los recursos, tanto militares como civiles, tanto tecnológicos como productivos, cubriendo el mercado nacional y de cara al mercado internacional en el futuro. Las ideas orientadoras básicas para la localización de grandes aviones de China son, por ejemplo, diseño e integración del sistema a nivel aeronave completado por China, a través de licitación global, absorber a todos los posibles recursos tecnológicos internacionales y aumentar gradualmente el grado de la localización. El sector aeronáutico de China está liderado principalmente por 2 empresas estatales, AVIC y COMAC, como ha presentado Javier, y con participación de otros proveedores internacionales y domésticos. AVIC, como una empresa estatal, aparte de la industria militar, las empresas domésticas principalmente afiliadas de AVIC también han llevado a cabo una cooperación integral con Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, etc., a través de la prestación de subcontratación de producción y el establecimiento de un gran número de empresas mixtas,
ofreciendo la producción de piezas estructurales, perfiles y componentes metálicos y otros elementos para algunos de los principales modelos civiles internacionales. Y Comac, como el principal fabricante de grandes aviones de pasajeros, se posiciona en integración de diseño, sistema de gestión, ensamblaje final, marketing, etc., asegurando la posición central de China en la cadena de valor de grandes aviones de pasajeros de producción nacional. Y hay muchos proveedores internacionales, como has enseñado Javier y Ángela, están subcontratados por China para motores, equipos de abordo, materiales y otros componentes. China lo ha hecho de esta manera con objetivo de maximizar la concentración y el uso de recursos internacionales y nacionales, de modo que los grandes aviones de pasajeros de China, por ejemplo C919, puedan alcanzar el avanzado nivel internacional. Aunque la mayoría de los principales componentes clave son proporcionados por los fabricantes extranjeros, pero China exige introducir el mecanismo de compartir riesgos y beneficios, exigiendo a los proveedores domésticos e internacionales que establezcan empresas conjuntas o fomenten una relación de socios. Existen diferentes niveles de necesidad en la industria aeronáutica civil de China. Materiales de carrocería. Las empresas domésticas aún se centran en productos de gama baja. Los materiales de la carrocería de C919 todavía dependen principalmente de las importaciones y de las ingenierías internacionales implantadas en China. Existe una necesidad de superar los cuellos de botella tecnológicos, estructura de fuselaje, a través de la correlación con la industria aeronáutica internacional durante un largo plazo, y la prestación de servicios de subcontratación de producción. China ha logrado la capacidad inicial de desarrollo, diseño y producción de componentes del interior y del fuselaje. Modelización. El progreso de desarrollo de los motores domésticos no ha sido nada fácil. Ha sido bastante lento. Los motores para aviación civil están casi en blanco y el motor doméstico de aviación grande, ese CJ1000, aún está en proceso de desarrollo. Sistema electromecánico es uno de los cuellos de botella tecnológicos que limitan la localización completa de los grandes aviones de China y requiere cooperación internacional para introducir tecnologías seguras y avanzadas. Sistema de aviónica. En la actualidad, como los aviones civiles en China se basan básicamente en importaciones, y el sistema de aviónica es básicamente de marcas importadas, se espera complementar las ventajas de cada uno y romper gradualmente los monopolios extranjeros en la localización de productos propios. Aún aquí podemos ver algunas consideraciones que hemos detectado del proyecto de C919 en la selección de proveedores de cooperación internacionales para aeronaves grandes chinas. Para el suministro de componentes de fuselaje, basado en suministro doméstico, centrarse en las empresas locales y fomentar la cooperación con proveedores internacionales a través de subcontratación. Motor, elegir proveedores internacionales en la etapa inicial y después de que la tecnología y los productos de motores nacionales estén maduros, se utilizará los motores desarrollados por los proveedores internacionales como productos alternativos u opcionales en el futuro. Sistema de aviónica, control de vuelo, fuente de alimentación, hidráulico y combustible, seleccionar productos con competitividad tecnológica, exigir a los proveedores internacionales que establezcan empresas conjuntas con empresas chinas para establecer capacidades de desarrollo de productos a nivel de sistema. Y la parte extranjera será responsable de la tecnología de producto, la integración y la certificación de aeronavegabilidad. Unidad de potencia auxiliar, control ambiental, tren de aterrizaje, iluminación, sistema antiincendio, integración electromecánica y otros sistemas, bajo la premisa de garantizar
la tecnología avanzada y reducir los costes de compras tanto como sea posible, con la idea de apoyar a los proveedores domésticos e internacionales en el I+D conjunto, a nivel de sistema o a nivel de equipamiento. Materiales y piezas estándares, utilizar tecnologías y productos extranjeros ya maduros y alentar a las empresas domésticas chinas, incluidas las empresas privadas, a participar en la competencia de mercado doméstico a través de establecer empresas de propiedad exclusiva o conjuntas con empresas extranjeras. Así que se puede ver que hay relativamente menos necesidad de cooperación internacional en componentes del interior y del fuselaje y de materiales y piezas estándares. En cambio, para otros productos y sistemas más tecnológicos, sí que China necesita una cooperación internacional. Las condiciones de desarrollo del sector que respaldan las perspectivas del mercado nacional de grandes aviones son distintivas. El desarrollo está empujado por ejemplo, el apoyo del gobierno chino a nivel central, local y sectorial. Y, por ejemplo, los apoyos financieros, subsidios sectoriales, incentivos fiscales, contratación pública, intervención de poder administrativo en las ventas, protección y apoyo del mercado nacional, así como préstamos a bajo interés, crédito a la exportación y otras políticas de apoyo financiero. Y por otro lado, la demanda del mercado, como ha mencionado Javier y Ángela, el volumen de transporte de aviación civil de China ha mantenido un aumento estable y constante. La demanda nacional de aviones grandes ha crecido rápidamente y el mercado de aviación general tiene un enorme potencial de crecimiento y se espera que marque el comienzo de un crecimiento explosivo. Y el desarrollo del mantenimiento de aeronaves civiles y de aviación general, etc. Y además la ventaja de costes con propios productos para las empresas aéreas es muy atractiva y más rentable. ¿Y cuáles son las empresas más beneficiadas del sector? Las empresas directamente beneficiadas a corto y medio plazo serán las empresas de fabricación de estructuras de fuselaje, principalmente dominadas por las empresas estatales. Y las empresas en campos relacionados donde hay mucho espacio para la localización de aviones chinas como sistema de aviónica, sistema electromecánico, sistema de potencia como motorización, unidad de potencia auxiliar, etc. Y las empresas conjuntas con ventajas tecnológicas. Los proveedores actuales se concentran principalmente en empresas internacionales y empresas estatales, con menos participación de empresas privadas. Y la forma de participación se basa principalmente en la cooperación conjunta. El desarrollo de la industria aeronáutica china es una estrategia nacional, y sea políticas a nivel nacional o ministerial o sectorial, del gobierno central o local, a corto plazo o a medio plazo o a largo plazo, siempre se ha catalogado como una industria estratégica. Aquí, por el tiempo limitado, solo voy a mencionar algunas de las políticas. Por ejemplo, Programa de Acción Nacional de 10 años, Made in China 2025, emitido por el Consejo de Estado en 2015, propuso 10 líneas clave, de las cuales la industria aeroespacial ocupó el tercer lugar. En concreto, hablan de aeronaves completas, aeronaves grandes, aeronaves de pasajeros de fuselaje ancho, helicópteros pesados, aeronaves para líneas aéreas principales y regionales, vehículos aéreos no tripulados, aeronaves de uso general, motores de avión y equipos de a bordo, etc. Y en la lista negativa, edición 2018, medidas administrativas especiales
para el acceso de la inversión extranjera, cancelaron y relajaron las restricciones sobre el acceso al mercado para la inversión extranjera en sectores manufactureros como construcción de automóviles, construcción naval y construcción de aeronaves. Y el catálogo de orientación para el fomento de la inversión extranjera, recién publicado en diciembre de 2020 por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. El catálogo enumera los productos y campos de la industria aeronáutica que fomenta el gobierno chino para las inversiones extranjeras en China. Y todos conocemos que el desarrollo económico y social de China está orientado por los planes quinquenales. Y en los planes quinquenales anteriores, la industria aeronáutica siempre se ha catalogado como una industria estratégica de China. En el esquema del 14º Plan Quinquenal y la Visión 2035, aprobado el 11 de marzo, el jueves pasado, para dirigir el desarrollo de los siguientes 5 y 15 años, propone acelerar el desarrollo de un sistema industrial moderno y consolidar y fortalecer las bases de la economía real. El plan menciona que China construirá una industria moderna y promoverá el desarrollo innovador de la industria aeroespacial y otras industrias. Entre ellos, los principales equipos técnicos y motores aeronáuticos se convierten en la clave de mejora de la competitividad central de la industria manufacturera de China, implicando la operación de demostración del avión grande de pasajeros C919 y el desarrollo en serie de avión regional de pasajeros ARJ-21. La investigación y la verificación técnicas de desarrollo de material clave para motores aeronáuticos avanzados y el desarrollo del motor civil CJ1000 y la tecnología clave del motor de avión de pasajeros de fuselaje ancho. China ha establecido apoyos políticos y financieros gubernamentales a nivel central, local, sectorial, por ejemplo, los mencionados anteriormente, aparte de las políticas, también apoyos financieros como subsidios sectoriales, incentivos fiscales, contratación pública, etc. Los apoyos financieros a nivel nacional se concentran principalmente en el sector, por ejemplo, subsidio de inversión del presupuesto central a la industria de alta tecnología, establecido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Fondos especiales para la ciencia y tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fondos especiales para el desarrollo del sector de aviación general, de la Administración de Aviación Civil y del Ministerio de Finanzas y otros. En la actualidad, un total de 26 provincias, municipalidades y regiones autónomas de todo el país han emitido políticas locales para promover el desarrollo de la industria aeronáutica china, que abarcan la construcción de aeropuertos generales, los servicios aéreos, la fabricación de aeronaves y la construcción de redes de transporte aéreo. La parte que más nos relaciona e interesa son las políticas favorables de las autoridades locales para la inversión extranjera, sobre todo para las implantaciones productivas. Existen diferentes requisitos para áreas clave de soporte y condiciones de aplicación que deben estudiarse de acuerdo con cada proyecto concreto y específico, según los criterios principales como la clasificación y la calidad de proyecto, si se trata de un proyecto alentado, restringido o prohibido. Fuerza motriz, si se trata de alta y nueva tecnología o de transferencia tecnológica o no. Contribución, volumen de inversión, pago de impuestos, inversión en I+D, etc. Por ejemplo, aquí en la tabla se puede conocer algunas políticas generales de los parques industriales o parques tecnológicos en algunas regiones. La dirección de recompensa o subsidio se concentran principalmente en
por ejemplo, fiscalidad, la parte de impuesto local, impuestos sobre sociedades, IVA, impuestos sobre ingresos personales, arancel e IVA para equipos importados, costes de instalaciones operativas, precio de compra de terreno, alquiler de naves, contratación de talentos extranjeros de alta categoría. Por ejemplo, muchos expatriados que están aquí en China como directores de las plantas vascas están recibiendo algún tipo de premios. Subvención a activos fijos como compra de maquinaria locales importantes. Y los subsidios y recompensan estarán prestados a través de métodos como subsidio único, subvención directa, devolución de parte de impuestos locales pagados, financiamiento de capital, descuento de interés de préstamo, tarifa promocionada o especial, etc. Por último, antes de terminar, quería también hablar de algunas preocupaciones e incertidumbres a observar y evaluar a la toma de estrategias y decisiones desde diferentes aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista de los cambios geopolíticos, la guerra comercial o también la llaman como la nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Provocaría posibles retrasos e incluso suspensión de suministro de productos tecnológicos. El posible consenso aliado entre Europa y Estados Unidos sobre la política hacia China. ¿Cómo definir a China? Competidor estratégico principal, amenaza principal o socio comercial principal. Desde la situación macroeconómica y el mercado, la posible duración de la pandemia y su impacto en los intercambios económicos y tecnológicos internacionales. Por ejemplo, ahora nos encontramos con movilidad internacional restringida y no hay posibilidad de viajar. Tendencia a la baja de la macroeconomía interna y externa y el tiempo necesario para la recuperación en los próximos años. Cambios de patrones económicos y estilo de vida, economía digital, todo online. Descubrimos que es que todo online también funciona. La influencia del rápido desarrollo de ferrocarril de alta velocidad en China al espacio de desarrollo del transporte aéreo de pasajeros, sobre todo a las líneas aéreas regionales. Desde el punto de vista de avance tecnológico y el ambiente de desarrollo. El desarrollo lento, es muy lento de los proyectos de aviones grandes de China, por ejemplo, el proceso de certificación de aeronavegabilidad internacional de C919 no ha avanzado como lo esperado. Y el modelo más grande civil, C929, cuenta con mucho más obstáculos para progresar. El entorno competitivo de la industria de fabricación de piezas de aeronaves, especialmente el espacio y los recursos de desarrollo tecnológicos, no están debidamente equilibrados o favorables para las empresas privadas. Tienen que competir principalmente con las empresas afiliadas de las grandes empresas estatales. Desde el punto de vista de las nuevas políticas y estrategias recién surgidas, hemos visto el nuevo concepto de doble circulación económica de China. Hablan de la demanda interna de China y la motivación y capacidad endógenas deberían ser suficientes para apoyar el desarrollo económico de China. Reflexiones que están realizando en muchos países sobre la seguridad de la cadena de suministro, la posible diversificación, transferencia, incluso de vuelta, regreso de la cadena de suministro clave. Y el mensaje recién transmitido por el Ministerio de Industria y Tecnología e Informática de China exige mejorar la capacidad independiente y controlable de la cadena de suministro industrial en China. Y todo indica un posible riesgo de posible desacoplamiento
en la economía, comercio, sobre todo en la cooperación tecnológica entre China y otros países occidentales. Este sí que ha despertado ciertas preocupaciones en la comunidad empresarial, tanto china como europea. Aquí yo creo que se puede encontrar un informe de la Cámara de Comercio de Europa hablando sobre este tema. Bueno, por el tiempo limitado solo voy a acabar aquí. Es que nosotros estamos aquí en China, tenemos solo una oficina aquí en Shanghai, tenemos nuestra central en Bilbao. Para cualquier duda, por cualquier necesidad, estaremos a vuestra disposición. Es que casco. Muchísimas gracias, Miquel. Todo muy interesante. Yo, por mi parte, pues vosotros, la gente que estáis trabajando y batiéndose el cobre en las empresas, evidentemente, pues sabréis mucho más que yo. Pero a mí me ha dado pues muchas pistas y muchas cosas que yo desconocía. Quiero también presentar a Iker López, que seguramente está abriendo ya el micrófono. Iker López es el interlocutor en Basque Trade and Investment para aeronáutica, espacio y máquina herramienta. Entonces, pues estamos trabajando mucho últimamente juntos e intentando pues desarrollar todo este tipo de acciones entre los dos para facilitar todo lo que podamos a las empresas y al clúster y a todo el tejido industrial vasco, todas estas oportunidades. Iker, si quieres decir un par de palabras solamente para presentarte ante los socios que están y después ya evidentemente pasaremos tus coordenadas a todo el mundo. Sí, eso es. Bueno, he dejado también en el chat mi dirección de correo y el link a la página web de Basque Trade, que bueno, os recomiendo que accedáis, ya que tenemos en la zona de informes, además de describir los servicios que prestamos y las ayudas que algunos conoceréis a fondo perdido para la internacionalización, Zabaldu y Sakondu, tenemos informes pues sobre países, situación, Brexit, etcétera. Luego, por otro lado, antes de agradeceros por vuestra participación, quisiera de alguna forma incidir en que, al igual que tenemos en China, contamos con otras 15 oficinas propias y que penséis, por favor, en ellas como un recurso en caso de necesidad. Independientemente de los servicios, por así decir, de catálogo que podemos ofrecer, si tenéis algún problema, alguna necesidad, tema COVID, etcétera, poneros en contacto conmigo, que los podéis poner directamente, y si no conocéis los datos de contacto de las oficinas, conmigo y lo tracciono yo, ¿vale? Estamos a vuestra disposición. Y finalmente, bueno, agradecerte a ti, Martín, a Miquel Jan, por supuesto, y a Javier y a Ángela, pues vuestra colaboración. Espero que os haya dado una idea de lo que es el mercado chino, el recorrido comercial que tiene y la forma, más que las formas, la forma de entrar a dicho mercado, ¿no? Para que podáis valorar si realmente pues, sois unos proveedores potenciales y es de vuestro interés. Si así fuera, estamos a vuestra disposición también. Sí. Y eso es todo. Gracias, Martín. Perdóname, creo que habías acabado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono. De todas maneras, tengo aquí en el chat, tengo yo 2 preguntas, ¿vale? Como nos las han mandado solo a los organizadores, pues no cito nombres. ¿Sabéis qué normativas de calidad son requeridas por COMAC? Miquel, Ángela, Javier. Yo lo desconozco. Precisamente yo soy uno de los que estoy aprendiendo, intentando aprender con este. Hola. Bueno, nosotros, ¿me oís? Sí, ¿no? Sí. Sí. Por nuestra parte, en concreto, las normativas de calidad no las conocemos, pero sí es verdad que cuando hemos hablado con gente de COMAC o AVIC, o también con algunos empresarios chinos, lo que nos transmiten es que si ya son empresas que son proveedoras de Airbus y ya están homologadas por Airbus, que eso ya tienen el pasaporte directamente hecho. Es lo único que puedo aportar en este momento. Si hubiera algún interés concreto de algún tema, podríamos investigarlo. Claro que sí, no, es una respuesta lógica y me parece muy evidente. Hay otra pregunta en el chat, ¿vale?
¿Quiere COMAC un plan para reducir la contaminación de los aviones usando combustibles no contaminantes, hidrógeno, biocombustibles, eléctrico? ¿Os consta? Yo hace un año y pico tienen un programa que se llama Linque H o algo así, y voló un pequeño demostrador de hidrógeno, pila de hidrógeno. Supongo, al que ha hecho la pregunta, pues que China no es consciente de cómo está derivando el mercado. China, COMAC, pues con todo lo que ha dicho Miquel de los problemas de certificación. Bueno, no tanto de los problemas de certificación, sino los problemas de aeronavegabilidad con la Federación Americana, etcétera, que en el principio en el mundo occidental no podría volar esos aviones. Supongo que es consciente de que si no se adapta a todos los requerimientos de sostenibilidad que nosotros nos estamos autoimponiendo y en los que estamos trabajando, pues supongo que también lo tendrán visto y muy estudiado. Pero ya digo que sí que hay un proyecto de COMAC que se llama Linque H, me parece que se llama así, que sí que ha volado un pequeño demostrador con pila de hidrógeno. No sé si sabéis algo más, Miquel, Ángela o Javier. El dato concreto no, pero yo estoy seguro que lo tienen en cuenta. Estoy seguro que COMAC está trabajando en el proyecto también. Exacto. Sí, Miquel. No, yo creo que sí, pero yo creo que como el proyecto C919 fue empezado desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que probablemente para sí, como están desarrollando este ARJ21, dicen que en serie. En serie yo creo que también... Perdón, es que... Entonces yo creo que sí que en los nuevos diseños de los nuevos modelos, incluso para el desarrollo de ese modelo más grande C929, yo creo que sí que seguramente China tendrá su propia consideración, pero yo creo que la aplicación de las tecnologías y estándares internacionales para China es muy importante, porque China está desarrollando estos grandes aviones civiles con objetivo en el futuro. Es para el mercado internacional, no solamente se limita al mercado doméstico. Entonces, la certificación de aeronavegabilidad, etcétera, etcétera, yo creo que tienen bastante atención sobre todo este tema de estándares, normativas internacionales, etcétera. Muchas gracias, Miquel. Estamos ya fuera de tiempo. Si alguien quiere abrir micrófono y hacer alguna pregunta, está justo en estos momentos de tiempo. Si sí, no... pues a mí me gustaría hacer Andrei. una pregunta. Sí, para una persona que querría introducirse en este mercado, ¿cuál sería un buen punto para comenzar? Andrei, ¿en qué mercado? ¿En el chino o en el aeroespacial? En el aeroespacial con relación a China. Bueno, ya que estamos nosotros aquí, en principio las dos organizaciones que estamos aquí, tanto Bass Trade en China como nosotros, podríamos ser un primer interlocutor válido para introducir en el mercado y a los interlocutores que fueran necesarios, tanto en COMAC, tanto en AVIC como en posibles partners. En ese sentido, Andrei, si es de tu interés, se puede organizar una reunión para entender en mayor detalle qué es lo que hacéis, qué producto tenéis y qué objetivos comerciales os marcáis. Vale, de acuerdo. Martín tiene el contacto de todos, que lo facilitará y te puedes poner en contacto con nosotros o con Minda, vamos, como desees. Sí. Por supuesto, la presentación que hemos hecho de Minda Consulting está disponible para todos los participantes que os habéis registrado. Sí, me has quitado la palabra, Javier. Vamos a pasar todas vuestras presentaciones a todos los registrados en esta sesión y vamos a colgar la grabación del webinario completo en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Si no le importa a Andrei, porque como ha estado con la cámara abierta... Bueno, no, ningún problema. Ya te he dicho antes que no hay ningún problema. Sí, muchísimas gracias, Ángela, Javier, Miquel, Iker. Muchísimas gracias por todo lo que nos habéis dicho. Estamos trabajando juntos. Vamos a seguir a ver si estas oportunidades que han salido pues se materializan de alguna manera en estos momentos que estamos intentando, pues como hemos dicho antes al principio, pues encontrar esas otras oportunidades
que nos faciliten un poquito la recuperación y volver a recuperar la cuota de mercado que estamos perdiendo todos en este sector tan estratégico y que es tan importante para todo el país. Solo me resta pues daros las gracias a todos los participantes por haber asistido, que espero que os haya gustado y que os vamos a enviar una encuesta de satisfacción para ver qué otros mercados, porque como lo va a traccionar un poquito Basque Trade and Investment, a ver qué otros mercados estamos interesados entre todos nosotros. Junto con la documentación os mandaremos ese borrador. Muchísimas gracias. Eskerrik asko guztioi konektatzeagatik, gurekin konektatzeagatik.